Cuando miramos la Biblia como el libro sagrado que millones de personas veneran en todo el mundo, es fácil pensar que siempre fue un texto fijo, inmutable, tal y como lo conocemos hoy. Pero esa idea no podría estar más lejos de la realidad. Lo que hoy llamamos la Biblia es el resultado de siglos de debates, selecciones y exclusiones. Entre todos los textos que podrían haber formado parte de este compendio, hay uno que destaca por su misterio, un evangelio que desapareció. Un texto que algunos creen que podría haber cambiado radicalmente nuestra comprensión de la fe cristiana. Quiero llevarlos conmigo en esta exploración, un recorrido que no solo examina las razones históricas y teológicas detrás de su exclusión, sino también los posibles secretos que este evangelio podría haber revelado. Este viaje es tanto académico como espiritual, porque el simple hecho de preguntarnos sobre estos textos olvidados nos confronta con preguntas más profundas: ¿qué es la fe? ¿Quién decide qué es verdad? ¿Y qué significa realmente buscar a Dios? En los primeros días del cristianismo, el panorama era muy diferente al que conocemos hoy. La comunidad cristiana no era una institución organizada con dogmas claros y estructuras de poder definidas. Era un movimiento vivo, lleno de diversidad, con diferentes comunidades interpretando y transmitiendo las enseñanzas de Jesús de maneras únicas. Algunos de estos grupos estaban en Asia Menor, otros en Egipto, Siria, Grecia o Roma. Cada uno tenía su propia perspectiva, influenciada por su cultura, su idioma y su experiencia particular de la fe. En este contexto, surgieron muchos textos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Algunos de ellos fueron escritos por personas que probablemente lo conocieron directamente, mientras que otros se basaron en relatos orales o en visiones espirituales. Había evangelios que enfatizaban la humanidad de Jesús, mientras que otros destacaban su divinidad. Algunos buscaban transmitir sus enseñanzas éticas, mientras que otros exploraban sus dimensiones más místicas y simbólicas. Uno de los evangelios que ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual es aquel que desapareció misteriosamente del canon bíblico. ¿Qué pudo haber contenido? ¿Por qué fue considerado tan peligroso o inadecuado como para ser excluido? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender el proceso mediante el cual se formó la Biblia. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia no fue escrita de una sola vez ni por un solo autor. Es una colección de textos escritos en diferentes épocas, por diferentes personas, en diferentes lugares. En los primeros siglos del cristianismo, no había un acuerdo universal sobre qué textos eran sagrados y cuáles no. Había decenas de evangelios, cartas y otros escritos circulando entre las comunidades cristianas. Sin embargo, a medida que el cristianismo crecía y se consolidaba como una institución, surgió la necesidad de establecer un canon oficial. Esto no solo era importante para la unidad de la Iglesia, sino también para definir qué creencias eran correctas y cuáles no. Este proceso culminó en el siglo IV, cuando la Iglesia comenzó a adoptar una lista oficial de libros que formarían parte del Nuevo Testamento. Es aquí donde entra en juego este Evangelio perdido. Según referencias históricas, este texto podría haber presentado una visión radicalmente diferente de Jesús y de su mensaje. Algunos teólogos creen que pudo haber enfatizado la conexión directa entre el ser humano y lo divino, una relación que no dependía de intermediarios ni de instituciones. Otros sugieren que podría haber revelado enseñanzas que Jesús compartió solo con sus discípulos más cercanos, conocimientos esotéricos que invitaban a una comprensión más profunda de la espiritualidad. Imaginemos por un momento el impacto que un texto así podría haber tenido. En una época en la que la Iglesia estaba estableciendo su autoridad, un evangelio que animara a las personas a buscar a Dios por sí mismas, sin necesidad de líderes o rituales específicos, habría sido una amenaza directa. Este evangelio no solo cuestionaba la estructura emergente de la Iglesia, sino que también invitaba a una espiritualidad más libre y personal. Lo fascinante es que incluso hoy, siglos después, seguimos sintiendo los ecos de este evangelio perdido. Algunos fragmentos de su contenido podrían haber sobrevivido en otros textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe.
Estos escritos, descubiertos en lugares como Nag Hammadi, nos ofrecen una visión completamente diferente del cristianismo primitivo. En ellos encontramos a un Jesús que no solo es un maestro de ética, sino también un guía hacia una experiencia directa de lo divino. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, se nos invita a buscar el reino de Dios no en un lugar lejano, sino dentro de nosotros mismos. Este mensaje resuena profundamente con las ideas que podrían haber estado presentes en ese Evangelio perdido. ¿Podría ser que estos textos apócrifos sean ecos fragmentados de un mensaje más completo? Además, hay una dimensión política que no podemos ignorar. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no solo estaba definiendo su doctrina, sino también consolidando su poder. Textos que ofrecían una visión alternativa o que cuestionaban la autoridad de los líderes eclesiásticos eran considerados peligrosos. No es de extrañar que muchos de estos escritos fueran descartados, destruidos o etiquetados como heréticos. Pero aquí estamos, siglos después, preguntándonos por lo que pudo haber sido. ¿Qué habría pasado si este Evangelio hubiera sido incluido en la Biblia? ¿Cómo habría cambiado nuestra comprensión de Jesús, de la fe, de Dios? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero eso es lo que las hace tan poderosas. Nos invitan a reflexionar, a cuestionar, a buscar más allá de lo que nos han enseñado. Mientras investigaba este tema, no podía evitar sentir una conexión personal con aquellos primeros cristianos que debatían, compartían y reflexionaban sobre estos textos. Me imagino sus reuniones, sus discusiones apasionadas, su deseo de comprender el misterio de lo divino. Y me pregunto, ¿qué podemos aprender de ellos hoy? Quizás la lección más importante es que la fe no es algo fijo o estático. Es una búsqueda, un camino, una experiencia viva. Y en esa búsqueda, es esencial mantener nuestras mentes abiertas, nuestras preguntas vivas y nuestro corazón dispuesto a explorar lo desconocido. Antes de terminar, quiero invitarte a que te unas a esta exploración. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Qué impacto tiene en tu manera de ver la fe y la espiritualidad? Si este tema ha resonado contigo, si sientes esa chispa de curiosidad, te animo a profundizar más. Investiga, lee, reflexiona y comparte este mensaje con otros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de la fe, la historia y la espiritualidad. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.